Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Segunda de Juan, versículo 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una creencia, la doctrina de Cristo, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuántos aman a Cristo? Tenemos que conocer la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es el conjunto de todas las cosas relacionadas con Dios. Amén. El conjunto de todas las cosas relacionadas con Dios. La doctrina de Cristo tiene que ver con ideas, historias, atributos, cualidades, el plan de Dios pasado, presente y futuro, sustentadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Significa esto que la doctrina de Cristo, ¿cuál es el autor de la doctrina de Cristo? Dios, el mismo Dios. Pero esta doctrina nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Allí está la doctrina de Cristo y debe ser aprendida y seguida de tal manera que al aprender esas doctrinas nosotros como discípulos lleguemos a ser como nuestro maestro. ¿Y cuál es nuestro maestro? Cristo. Cristo. Y tenemos que aprender la doctrina de Cristo, de tal manera que el maestro y el discípulo sean iguales. Amén. El nombre cristiano se le dio por primera vez a los cristianos en Antioquía. ¿Y por qué se les nombró cristianos? Porque cristiano significa Cristito. Cristito. Entonces ellos decían, bueno, este es Cristo y los seguidores son unos cristitos, o sea, son igualitos a Él. Por eso dijeron ese nombre de cristianos. Por primera vez se lo dieron en un lugar llamado Antioquía. ¿Pero por qué? Porque significaba que son igualitos a Cristo. Entonces yo le hago una pregunta. Su vecino podrá decir de usted, este es un cristito, porque es igualito a Cristo. Nuestro cónyuge o nuestra pareja podrá decir de nosotros, este es un cristito, es igualito a Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros permanecemos en la doctrina de Cristo, vamos a ser igualitos a Él. Amén. Igualitos a Él en nuestra manera de vivir. Y eso es lo que espera el Señor. La doctrina de Cristo es el conjunto de todas las cosas relacionadas con Dios. Tiene que ver con las ideas, historias, atributos, cualidades, su plan pasado, presente y futuro. Esa es la doctrina de Cristo. Ahora, este versículo dice, cualquiera que se extravía. ¿Habrán algunos que se extravíen? Muchos, ¿verdad? Por eso aquí está diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hay gente que viene y se llena de emoción por un tiempo y luego se va, no permanece, no persevera. Este dice, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y por supuesto que tendrá al Espíritu Santo. Amén. Permanecer. ¿Qué es permanecer? Si nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo, tenemos que saber qué es permanecer. Permanecer es morar, es continuar, es perseverar haciendo algo. Permanecer es persistir, retener, vivir, continuar hasta el fin. Hermanos, el pueblo de Israel se cansó de permanecer en la doctrina de Dios. Veamos Isaías 43, 22.
y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. El pueblo de Israel no permaneció en Dios, se cansó de Dios. Y Dios le dice, no me invocaste, de mí te cansaste. Me impacta esta palabra, hermano, de mí te cansaste. La gente se cansó, el pueblo de Israel se cansó de Dios. Y Dios lo sabía, Dios lo sintió. Yo me imagino, hermano, en una pareja de esposos, qué dolor que ha de ser, ¿no? Que el hombre o la mujer empiece a mirar a otra persona. ¿Cómo se siente la otra persona? El cónyuge que ha sido engañado, se siente dolido, se siente frustrado. Y quizás para los que no hemos vivido esa experiencia, solo de pensarlo, nos viene una idea de tristeza y de dolor, ¿verdad? Entonces, mire, y nosotros que amamos a nuestro cónyuge, pero no lo amamos como nos ama Dios. Hay mucha gente que se cansa de Dios. Hay mucha gente que ya no quiere buscar a Dios. Como cuando vino recién a Cristo, que pasaba horas adorándolo, que venía a la iglesia, que llegaba a su casa a cantarle al Señor, que ayunaba, que vigilaba, que buscaba el rostro de Dios. Y era como un enamoramiento, ese tipo de enamoramiento que como el que uno vive cuando recién está enamorándose de su pareja. Ese tipo de enamoramiento Dios quiere que lo vivamos con Él para toda la vida. Eso no es de 1 año, de 2 años. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se olvida de los detalles para con nosotros. Dios tiene detalles. Dios en cada cosa nos dice que nos ama. Pero Él le dice a su pueblo, no, sino que de mí te cansaste. Muchos se cansan porque permanecen en la iglesia, pero no permanecen en la doctrina de Cristo. Permanecer en la doctrina de Cristo no es solamente venir a la iglesia. No es solamente venir a la iglesia. Hay que hacer más cosas que ya vamos a ver, que son muy importantes. La idea de permanecer también, cuando dice permanecer en la doctrina de Cristo, tiene que ver con permanecer despiertos, alertas, ¿no? Mantenerse de pie. Cuando está despierto, difícilmente, por ejemplo, si está en una casa y se quieren meter los ladrones, pero la gente está despierta, la gente hace bulla, ¿no es cierto? Entonces es difícil que le roben, a menos que le pongan escopolapina o esas cosas, ¿no? Pero si estamos despiertos, no nos van a robar tan fácilmente en nuestras casas. La palabra, la doctrina de Cristo, la enseñanza ha sido sembrada en nuestros corazones, ha sido guardada en nuestros corazones. Y Satanás anda queriendo robarla de allí, sacarla de allí. Y yo creo que a usted le ha pasado. A veces hay gente que nos dice algo, o viene un dardo a nuestra mente. No, Dios ya no te quiere. O no, mira que Dios no te escucha. No pierdas el tiempo. Satanás quiere robar la palabra, la doctrina, la enseñanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y nosotros por eso debemos estar despiertos, no debemos de permitir eso. Amén. Y también permanecer es estar firme, no movernos, no inquietarnos con otras cosas que no sea la doctrina de Cristo, estar estable y seguros en la doctrina del Señor. Mire, ¿por qué Juan le dice esto al pueblo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Por qué le dice Juan esto a la iglesia? ¿Por qué da este mensaje el apóstol Juan? Porque había gente que estaba extraviando de la doctrina de Cristo a los hermanos y le dice que ni siquiera los reciban en su casa, porque si los reciben en su casa, participan de sus malas obras.
Yo recuerdo cuando yo recién me convertí, me llegaron a visitar unos testigos de Jehová, pero yo estaba recién convertida. Yo no conocía bien la doctrina de Cristo. Y yo los recibí y les escuché y me confundieron, hermano, de una manera tremenda. Pero seguí yendo a la iglesia y pedí consejería. Y en esa consejería me dijeron, aquí dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Por qué? Peor aún cuando uno recién empieza, que no conoce mucho, lo pueden confundir. Entonces, la gente que no tiene la doctrina correcta, no la debemos recibir, ni tratar de aceptar que nos envuelvan con sus cosas, porque si no, nos van a confundir. Amén. Aquí dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entiendo que esa doctrina digo doctrina porque doctrina significa enseñanza, creencia, pero hay doctrinas de hombres, así como es la doctrina de Cristo, como hay la doctrina de Cristo, también hay doctrinas de hombres. Entiendo que esta doctrina del 666, creciendo en gracia, que se ha llevado a muchos evangélicos, aún pastores, ellos andan visitando las casas y entregando unos sobres, manila, y en esos sobres meten DVD y meten unos discos, ¿no?, con mensajes, y meten allí folletos y los obsequian para que la gente los lea y vea ese video y se equivoquen y se vayan. Y el otro día me decía el esposo de la hermana Mariuxi que aquí a 3 cuadras se han puesto una de esas iglesias creciendo en gracia. Cuidado, vaya a haber alguno de los nuevos que se vaya a confundir, hermanos. Creciendo en gracia, la frase es bonita. Nosotros debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero este movimiento de creciendo en gracia no es un movimiento que tiene una doctrina correcta. Es un movimiento que tiene una doctrina totalmente satánica, porque le hacen marcarse con el 666. Dice Jesús Miranda, creo que se llama el líder de esto, él dice que él es Cristo y que él ya vino, y bueno, una serie de mentiras, doctrinas de hombres. Aquí la palabra dice que si alguno viene a nosotros y no trae la doctrina correcta, no le digáis bienvenido, no lo recibáis, no conversen con ellos porque participan de sus malas obras. Amén. Y se los digo porque yo he visto gente que han sido líderes y pastores que yo les he conocido, que se han ido y que ya se han marcado inclusive. Imagínense, si a pastores han engañado, nosotros debemos estar alertas y no permitir ser engañados, pero eso hay que poner un alto en el momento en el que vienen a molestar. Bien, ¿cómo permanecemos en la doctrina de Cristo, hermanos? Si en segundo lugar vamos a ver cómo permanecemos en la doctrina de Cristo. Permanecemos en la doctrina de Cristo cuando aprendemos sus enseñanzas, cuando conocemos la palabra del Señor. Pero para esto se necesita diligencia de nuestra parte. Por ejemplo, si usted supiera que en el patio de su casa le dijeron por ahí, le dejó su abuelito un testamento, querida nieta o querido nieto, en el patio de la casa, bien al fondo, te he dejado $1.000.000. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Corre, ¿no es cierto?, a buscarlo. Esta noche no duerme. Se consigue una linterna, se consigue una pala, un combo y empieza a sacar tierra y a excavar y a irse lo más profundo para encontrar ese $1.000.000. Seguramente encontraría tiempo para hacerlo. Hermanos, lo haríamos porque de pronto es algo que se necesita para comprar alguna cosa que usted ha estado necesitando. Pero la palabra del Señor tiene riquezas aún mayores que el dinero. Y la tenemos allí. Y no profundizamos en ella muchas veces. Hoy aprenderemos 5 cosas que nos ayudarán a perseverar en la doctrina de Cristo. En primer lugar,
lo que nos ayuda a perseverar en la doctrina de Cristo es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros a través del escuchar vamos a permanecer en la doctrina de Cristo? Vamos a ver Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo permanecemos en la doctrina de Cristo? ¿Cómo tenemos fe? Por medio del oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces nosotros debemos escuchar. La fe en Dios es la que nos va a mantener estables y seguros y firmes. Pero solo la podremos tener cuando escuchamos su palabra. Si no escuchamos su palabra, no vamos a estar firmes en el Señor. La escuchamos en la radio, podemos escuchar a través de la televisión, pero aún en la televisión, hermanos, hay que escuchar y discernir qué mensajes vienen de Dios y qué mensajes a veces no vienen del Señor también, ¿no? Entonces, cuando asistimos a los cultos en la iglesia, escuchamos la palabra del Señor. Pero, hermanos, con eso no es suficiente, porque según los estudiosos del cuerpo humano y todo eso, dicen que el ser humano solo recuerda el 15% de lo que escucha. Así que hay que hacer algo más que oír. No es solo con oír. La segunda cosa que debemos hacer es meditar en la palabra de Dios. Es honrar a Dios con nuestros pensamientos. Amén. ¿A cuánto les gusta meditar en la palabra? Meditar. Cuando usted medita en la palabra de Dios, usted lo honra a Dios con sus pensamientos. Eso es meditar, honrar a Dios con nuestros pensamientos, pensar en Dios, porque a veces nuestra mente se llena de malos pensamientos, hermano. Mire, la mente se llena de pensamientos. De pronto a veces alguien entra y no le saluda y ya pensó, ay, esta hermana me odia. Ay, esta hermana me tiene coraje. Y empieza a maquinar. Yo no le estoy diciendo que se persevere en la doctrina de Cristo maquinando, sino meditando en la palabra de Dios. O de pronto un varón vio por ahí una chica en minifalda, ¡pum!, ya se le fue los pensamientos. No, tiene que volver ese pensamiento y retomar. Señor, en el nombre de Jesús, quita toda idea mala de mi mente. Y voy a pensar, ¿qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, somos tentados, hermanos, a pensar cosas malas, a pensar mal de los demás. Pero nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor. Meditar es aplicar nuestros pensamientos a considerar algo. Salmo 63, 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué debemos hacer en nuestro lecho? Meditar, pero ¿meditar en quién? En Dios. ¿Meditar en quién? En su palabra. A veces los problemas del día, los problemas con el esposo, los problemas con el trabajo, los problemas en la familia, los problemas en diferentes lugares. En la iglesia también a veces hay problemas. Algún hermano tuvo un problema con otro hermano. No mediten eso, mediten la palabra de Dios. Aquí dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche, cuando usted se despierta en la noche, no puede dormir, medite en la palabra del Señor. Amén. De esa manera permanecemos en la doctrina de Cristo. En lugar de pensar en algo malo, en lugar de agobiarnos por los problemas que no nos dejan dormir, mejor pensemos en la palabra del Señor, que allí hay gran bendición. Amén. Meditar es pensar en la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tercera cosa que debemos hacer para permanecer en la doctrina de Cristo es leer la palabra de Dios. La lectura, hermanos, nos permite cubrir toda la doctrina de Cristo. No nos enseñemos solo con un libro de la Biblia. Tenemos que leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia. Cada día lea 1, 2, 3 capítulos diarios. Si usted lee 3 capítulos diarios, en el año termina de leer toda la palabra. Y usted tendrá un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación
y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Significa esto que si nosotros nos ocupamos en la lectura de la palabra, nuestra conducta ante todas las personas va a ser una conducta que demuestra que Cristo vive en nosotros. Amén. La gente va a poder decir, estos realmente son igualitos a Cristo. Son cristitos, igualitos a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos leído su palabra y hay abundancia de palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa palabra nos ayuda a vivir como a Dios le agrada. La cuarta, escudriñar. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente, profundizar lo que él dice. Escudriñar las escrituras tiene que ver con investigar, no con leer de una manera superficial, sino ir más allá, tratar de encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esa parte, ¿no? Si queremos sacar algo de la Biblia, tenemos que ir y escudriñarla, como cuando algo se ha perdido y lo buscamos. Así tenemos que buscarlo en la palabra, escudriñar la palabra de Dios, porque ahí hay la vida eterna para nosotros. Ahí hay algo precioso de Dios para nuestras vidas. Hay una palabra que Dios nos va a dar que será de ayuda espiritual en un momento particular. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Necesitamos una palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, escudriñémosla. Lo que pasa es que a veces somos perezosos. Y lo más fácil es decir, a ver, venga profeta, profetíceme. Facilito ahí. A mí una vez vino un varón aquí a decirme, pastora, yo necesito hoy día una palabra de Dios. Deme una palabra de Dios. Bueno, aquí está, vamos a la Biblia, le digo. No, deme una palabra profética. Ay, Dios mío, qué mejor profecía que la que está escrita en la Biblia, hermanos. No, o sea, busquemos a Dios, busquemos su palabra, escudriñémosla. Nos rompemos la cabeza sin encontrar una solución al problema. Vamos a la palabra. Dios tiene las soluciones para nuestros problemas en su palabra. Yo digo a veces, ¿no será que, se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Querían ver algo para creer, para adorar. Por eso querían tener un becerro de oro. Lo elaboraron ellos mismos, porque querían tener algo para ver, para adorar. ¿No será que a veces como que la Biblia dice que en estos tiempos hay comezón de oír? Queremos ver, queremos que alguien nos diga, cuando sabemos que aquí está. Y si alguien tiene que decirnos algo, tiene que ser esta palabra. Amén. Esta palabra es la palabra profética más segura. Y si usted quiere profetizar, profetice la palabra. Dé una profecía, ¿sabe de qué? Dé la profecía de que Cristo viene pronto. Dé la profecía de que vamos a vivir en una ciudad donde va a ser sus calles de oro. Dé la profecía de que vamos a tener una ciudad donde va a tener las puertas que van a ser cada puerta una perla. Que sus cimientos están rodeados con piedras preciosas y hermosas y caras. Esa profecía, eso es lo más seguro. ¿Quiere conocer su futuro? La nueva Jerusalén, si está bien con Dios, por supuesto. Y si no, el infierno, hermanos. Entonces, esas son las profecías seguras, lo más seguro. Porque lo que más debe importarnos es lo eterno. Es lo eterno, hermanos. Entonces, dice la palabra, escudriñad las escrituras. Hechos 17:11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cada qué tiempo? Las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Mire, qué lindo, ¿no? Los cristianos de Berea
Nosotros tenemos que aprender a ser como ellos. Ellos no eran que ahí escuchaban y lo que le decía se creían. No, escudriñaban la palabra. Iban. Aquí dice, mire, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Parece que los de Tesalónica eran que solo escuchaban y se dejaban llevar por todo lo que le decían. Esta gente escudriñaba cada día las escrituras para ver si que lo que le decían era así. Yo le animo para que usted cuando viene aquí a escuchar un mensaje, anote, escriba la cita bíblica, escudriñe, a ver si que la pastora Jessica qué mismo es lo que está diciendo. A ver si que la persona que invitamos aquí, ¿qué es que está diciendo? ¿Está bien o no está bien? Pero hermanos, los cristianos son niños chiquitos cuando empiezan a ser cristianos, pero van creciendo. Estos de Berea ya estaban maduros. Un cristiano maduro escudriña. No sale diciendo solamente, ay, qué lindo. No, qué lindo mensaje. Pero, ¿qué hubo en ese mensaje? ¿Este mensaje es de Dios? ¿Qué tiene de Dios realmente? ¿O ahí se dijeron cosas ahí medio oscuras, medio raras? Estos bereanos eran personas que escudriñaban las escrituras. Una persona madura en el Señor no lee superficialmente la Biblia, la escudriña. Por eso yo le pido, mi hermano, usted no solamente se compre un bonito par de zapatos, un bonito collar, cómprese un diccionario bíblico. Cómprese un diccionario bíblico. Y vaya al diccionario, investigue, cómprese un diccionario de sinónimos, de antónimos, busque los sinónimos. Con eso uno aprende y no se deja engañar. Porque dice la Biblia que en los postreros tiempos saldrán muchos engañadores. Mucha gente que irá a decir falsa doctrina. Y si nosotros no nos paramos firmes y no nos mantenemos en la doctrina de Cristo, vamos a ser engañados. No sabemos cuántos años nos quedan todavía de vida, pero en todos esos años lo que sí sabemos es que el enemigo se ha propuesto hacernos caer o hacernos desviar. Y nosotros nos hemos propuesto pararnos firmes. Pero si nos vamos a parar firmes, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Amén. Tenemos que examinar la palabra del Señor para encontrar lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando lo encontramos en la palabra. Y la quinta cosa que debemos hacer y que es muy importante es memorizar. Ay, algunos me han de decir, pastora, pero eso es lo que la hermana maestra de la clase de los parvulitos les enseña. A aprenderse, a memorizar. Eso nosotros también. También, hermanos, eso no es solo para la clase de parvulitos de la escuela dominical, eso es para toda la iglesia. Yo le pregunto algo, ¿usted se haría ver o atender de un doctor que no memorizó cómo es el funcionamiento de su estómago, cómo es el funcionamiento de la garganta? ¿Usted se haría ver de un doctor que no memorizó, que no estudió nada? Para ser doctor tiene que estudiar hartísimo. ¿Y qué tiene que estudiar? El cuerpo humano. ¿Y qué va a pasar con este cuerpo? A la larga se va a morir. Pero igual tiene que estudiarlo porque tiene que darle una buena atención, ¿no es cierto? Pero hermanos, nosotros tenemos que estudiar estas cosas que son eternas. No son de un día, ni de 100 años. Es para toda la vida. Hay que memorizar la palabra del Señor. ¿Qué utilidad tendría un jugador de fútbol que se niega a memorizar las reglas del juego? Perdería. No tiene nada de utilidad. Tenemos que memorizar las cosas que son esenciales, las que no podemos ni debemos olvidar. Y eso es la palabra del Señor. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino, dice la Biblia? Con guardar su palabra. Si nosotros guardamos y memorizamos, vamos a mantener nuestra mente ocupada en algo bueno. Entonces, 5 cosas, recordemos. Leer, ¿qué más? Escuchar, meditar, escudriñar y memorizar la palabra. Hay 2 clases de lectores de la Biblia, los que la leen superficialmente y los que la sondean profundamente.
Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.